días, bienvenidos, buenos días, muchas gracias por su puntual compañía en el cierre de este ciclo de conferencias de las jornadas académicas organizadas por la Coordinación de Docencia a través de la Dirección General de Desarrollo del Personal Académico. Nos da mucho gusto que nos acompañen para concluir este ejercicio de aprendizajes con una sesión realmente excepcional. Y para irnos muy pronto a eso, voy a omitir las instrucciones, las hemos escuchado, no sé si 7 u 8 veces, creo que ya nos las sabemos. Entonces, omito las instrucciones, ya saben que hay que cuidar el uso de los botones, el micrófono y demás. En esta sesión no hay preguntas, pero podrían escribirnos y con gusto los vamos a leer. Esta mañana cerramos el ciclo de conferencias reviviendo el encuentro con la escritora española Irene Vallejo. Una conversación con un grupo de colegas en el auditorio del Archivo Histórico de la Universidad que se realizó el 3 de diciembre a propósito de la visita que tuvimos en esos días para que el Consejo Universitario de nuestra universidad le entregara el doctorado honoris causa a la doctora Irene Vallejo. Lo que vamos a observar ahora es la grabación de un diálogo que ella tuvo con algunos profesores, una centena de profesores universitarios, con un título que me parece que fue un acierto, no sé quién lo eligió, cómo lo eligieron, pero me parece genial. El título del encuentro fue Encuentro con la Infinita, un título que en sí mismo habla muy claro. Creo que es un cierre estupendo para esta semana en la que hemos escuchado a compañeros universitarios y de otras instituciones. De Irene Vallejo hará una presentación en el video la doctora Susana Preciado. Solo quiero referirme a algunos aspectos adicionales que creo que sirven para darle la relevancia a esta mañana de aprendizaje. Irene Vallejo escribió un libro que se ha convertido en un éxito internacional, no solo en español, sino en muchas lenguas. Se llama El infinito en un junco y eso explica el título de este encuentro. De acuerdo con lo que se estimaba a finales del año pasado, este libro ya tenía más de 5 millones de lectores en el mundo, 60 ediciones solo en España, publicado en más de 70 países y elegido como uno de los 10 mejores libros en España en el siglo XXI. Este es el primer doctorado honoris causa que recibe la escritora nacida en Zaragoza. Y digo el primero porque apenas ayer, con emoción, nos anunciaba en redes sociales la propia Irene Vallejo que la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED, una institución bastante reconocida en España y en otros lugares, también le otorgaría el honoris causa. Y había una universidad más, creo que colombiana, que también querían incluso ser los primeros. Afortunadamente para nosotros, Irene ya había aceptado que fuera la Universidad de Colima la primera que le entregara este doctorado. Los méritos de Irene Vallejo, diría, son infinitos. Evidentemente su obra literaria, este libro, pero también otros libros que se han ido sumando a una lista que crece y que cada vez nos sorprende con un nuevo título. Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura, ha dicho que ya es un clásico porque la van a leer personas cuando los que hoy la estamos leyendo ya no estemos aquí, por lo menos algunos de edades un poco más avanzadas. Entonces tiene méritos literarios incuestionables, pero también hay una dimensión social en su obra, en su trabajo, en su vida, que no es conocida porque no usa las redes para andar presumiendo de todo eso, pero apoya distintas causas sociales en Argentina, en Colombia, incluso en México. Y hay también una dimensión pedagógica muy importante, probablemente porque sus abuelas fueron maestras en momentos en que las mujeres en España no podían ser más que eso. Lo digo con todo el respeto de esta expresión, momentos muy complicados en España. Bueno, sus abuelas lograron ser maestras y un abuelo sabio del que en distintos pasajes ha contado sus enseñanzas. Su escritura misma me atrevo a decir que es pedagógica, especialmente la que escribe
en sus columnas periodísticas semanales en medios de varios países del mundo. Una escritura clara, una escritura bella, escrita con rigor y compasión. Diría también que su palabra es docencia. Ella misma intentó ser profesora universitaria y circunstancias familiares un poco trágicas se lo impidieron porque tuvo que elegir entre la carrera universitaria y cuidar a su padre enfermo. Entonces, evidentemente eligió lo segundo. La conversación que escucharemos enseguida es una muestra de su dimensión educadora, de su talento intelectual y de la belleza de su palabra. Un discurso sin duda cautivante e inspirador. Disfrútenlo. Nos quedamos entonces en esta conversación con Irene Vallejo, moderada por la doctora Susana Preciado. Después de escucharle esta mañana, es realmente un honor darle la bienvenida. Usted, que es una invitada excepcional y que ahora forma parte del claustro de nuestra querida Alma Mater, debo mencionarle que su obra no solo ha cautivado a lectores de todo el mundo, sino a nosotros también. Es de reconocerle cómo usted ha revitalizado el interés por la historia y el legado de los libros. Pues como bien lo expresó el doctor Juan Carlos Yáñez en el Teatro Universitario, usted no solamente es una escritora, ensayista y filóloga, sino que es una persona, es una mujer con mucha sabiduría, que ha sabido tender puentes entre el pasado y el presente, conectando disciplinas y públicos diversos a través de su extraordinaria capacidad para narrar la historia de la humanidad desde la perspectiva de su libro. Su obra cumbre, como lo mencionaron esta mañana, El infinito en un junco, no solo ha sido un fenómeno editorial traducido a más de 30 idiomas, sino también es un manifiesto apasionado sobre la importancia de la palabra escrita en la construcción de civilizaciones, ideas y esperanzas. En sus propias palabras, la cito, al final, la historia de los libros es la historia de los seres humanos que los protegieron, los falsificaron, los prohibieron, los quemaron, los borraron, los tradujeron, los ensalzaron, los vendieron, los regalaron, los escondieron, los arrancaron de sus enemigos o los salvaron del naufragio. Palabras que traduzco como ese reflejo de su obra en donde, como usted misma lo señaló, son esas hormigas saltarinas con las cuales usted logra expresar homenaje a la fragilidad y a la resiliencia de la cultura escrita y, ¿por qué no?, de la persona. Para quienes no tuvieron la oportunidad de escuchar esta mañana su presentación, comento que nuestra invitada es originaria de Zaragoza, España. Ella estudió filología clásica en las universidades de Zaragoza y Florencia. Esta formación se refleja profundamente en sus textos, que destilan un amor por los clásicos y una sensibilidad que convierte lo erudito en algo accesible y fascinante. Su trayectoria incluye obras de ficción, ensayos y columnas periodísticas, todas ellas enmarcadas por su enfoque humanista y su compromiso con la cultura y con la vida. Además de sus logros literarios, la doctora Vallejo ha sido reconocida con múltiples distinciones. Entre ellas, creo yo, una de las más importantes es haber recibido el doctorado honoris causa de nuestra institución. Quiero rescatar que en su discurso de aceptación, esta mañana, con una elocuencia única, nos transportó a través del tiempo y los espacios, evocando el danzar de las letras en distintos momentos históricos. Sus palabras no solo lograron cautivar a la audiencia, sino que nos invitaron a imaginar esos hermosos lugares, esos lugares, esas bibliotecas antiguas, los talleres de los copistas, y los sueños de quienes entendieron que los libros son semillas de futuro. Hoy, la doctora Vallejo compartirá con nosotros los momentos claves de su trayectoria, las ideas
que han marcado su obra y las lecciones que podemos aplicar en nuestro quehacer docente. Sin duda, será una conversación enriquecedora que reafirmará el poder transformador de las humanidades. Gracias por su hospitalidad y por regalarme este día tan hermoso e inolvidable que estoy viviendo acá en Colima. Les decía que me siento profundamente agradecida a la universidad, a toda la comunidad de la Universidad de Colima por regalarme este día inolvidable. Y si tuviera que definirme rápidamente en pocas palabras, diría que soy la nieta de 3 maestros rurales que en la posguerra española, en circunstancias muy duras, se dedicaron a la enseñanza. En aquel momento en España había un dicho que era pasar más hambre que un maestro, porque realmente la enseñanza en esas escuelitas era una dura prueba de resistencia atlética a los fríos, al hambre, a las dificultades, a las carencias y a los sinsabores. Pero aún así mis 3 abuelos creían profundamente en el valor de la pedagogía y yo soy la heredera de esa educación. A uno de mis abuelos, de esos 3 abuelos, le dedico un apartado en El infinito en un junco, donde cuento que cuando yo era pequeña me llevaba de la mano y me enseñaba que había que cuidar de todo y de todos, incluso de los desconocidos. Y por eso, si él veía una piel de plátano en la calle, la recogía y la tiraba a la basura, regaba los árboles, que parecían los crueles veranos de nuestra ciudad y de nuestro clima, y siempre que pasaba bajo un andamio se aseguraba de que era firme o colocaba bien las tapas de las alcantarillas para que nadie tropezase. Y entonces me decía una frase que me dejó una impronta muy honda, me decía, ves, si como nosotros hemos evitado esos peligros, quizá alguien no se romperá la pierna tropezando con la cáscara de plátano, pero nunca lo sabrá. Y me decía, el bien no se nota. El mal es estridente, el mal es ruidoso, el mal es violento y el bien no se nota, pero es lo que permite que todas las cosas discurran, existan, crezcan y lleguen a la plenitud. Y creo que esa frase resume perfectamente lo que es la educación. Ese bien que de inmediato no se nota, que son semillas plantadas que germinarán a lo largo del tiempo y que al final darán los frutos más hermosos, y que si no hubiera existido esa siembra, esa educación, muchas vidas se torcerían o se perderían o quedarían mutiladas. Y ese bien que no se nota, del que hablaba mi abuelo, creo que es lo que encarnan las universidades públicas como esta, y es lo que hace tan emocionante, tan hondo, recibir hoy este honor y este regalo de ustedes. Y solo quisiera que mis 3 abuelos maestros pudieran estar hoy a mi lado y compartir estas emociones y este hermanamiento que estamos viviendo entre memorias, entre experiencias, entre pasiones compartidas. Mil gracias. Doctora, buenas noches. Mi nombre es Adriana Mancilla Margali, de la Facultad de Filosofía. Bienvenida a nuestra universidad, es un lujo tenerla aquí, y el bien que hizo su abuelo lo estamos viendo, sí se nota, está aquí con nosotros. Y bueno, su escritura, ese diálogo entre el mundo antiguo y nuestro presente, nos muestra una comunidad humana, una común condición que trasciende espacio y tiempo y nos hace reconocernos en el otro de cualquier sitio y época. Y eso lleva a preguntar, a partir de nuestros repetidos yerros y aciertos, de nuestros vicios y virtudes, de nuestras vergüenzas y hazañas como humanidad,
¿Cree que hemos aprendido algo de nuestra propia historia y de nuestro propio pensarnos y explicarnos? Es decir, ¿hay lugar para la esperanza? Gracias, Adriana. Esa pregunta se la está planteando usted a una optimista impenitente. Entonces lo advierto a todos ustedes para que puedan también hacer sus filtros, porque yo siempre intento ver el lado optimista. Es cierto que hay muchas razones para la tristeza y el desaliento en los acontecimientos históricos del pasado, pero yo pienso que contar con todo ese caudal de experiencias que conocemos y recordamos gracias a la existencia de la escritura y los libros, nos ha ayudado como seres humanos a salir de la estrecha vía de nuestra experiencia vital y extendernos en el conocimiento del pasado que nos permite catapultarnos hacia el futuro. Hay una frase de la filósofa Hannah Arendt que a mí me gusta especialmente, que dice: es el futuro el que nos arrastra hacia el pasado. Y por supuesto que es importante conocer esa historia, y por supuesto que ese conocimiento del pasado nos permite aprender de los errores, no siempre, no en todos los casos, pero en muchas ocasiones sí, y sobre todo el conocimiento de la historia, el conocimiento profesional del pasado, la lectura de libros rigurosos y científicos sobre los acontecimientos que nos precedieron, nos convierten en personas menos influenciables, menos vulnerables ante la propaganda y la manipulación. Entonces creo que ese es el gran motivo por el que la historia y la filosofía son las herramientas esenciales que tienen que estar presentes en todas las profesiones, en todas las ramas del saber, que tienen su propia historia, la de su trayecto, y tienen también esa dimensión filosófica de todos los dilemas éticos. Entonces, sí, yo creo que el conocimiento de la historia realmente nos ha hecho mucho más conscientes, y la prueba es que antes de la escritura, en esa etapa que llamamos prehistoria, tenemos unos conocimientos mucho más someros de todo lo que sucedió, y realmente es el momento en el que aparece la escritura y los libros, que, como decía esta mañana, es extremadamente reciente. De esa época tenemos un conocimiento muy preciso, muy concreto, y eso nos permite expandirnos en todas las direcciones, y yo creo que poder hacer unas predicciones cada vez más elaboradas y perfiladas para el futuro, y también tener los mimbres y las herramientas para intentar pensar e imaginar el futuro que soñamos. Sobre la revisión que hiciste sobre la etimología de ministro y maestro, que la verdad es de que me gustó mucho ese texto, porque nos invita a pensar, por un lado, que la sociedad, que tú lo plasmas obviamente con palabras más bonitas, de cómo la sociedad ponemos más énfasis en asuntos políticos, económicos y demás, y no volteamos a preocuparnos de manera global en la educación y en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Ese por un lado, y por el otro, la revisión esta etimológica que haces de que hacer y reivindicar el papel del docente y del maestro implicaría este rescate de la imagen del docente en la sociedad, y cómo esta palabra etimológica significaría un cambio al proceso de ascenso, de pensar, de que transitar del ministerio a una escuela, por ejemplo. Me parece muy interesante, es muy lindo ese escrito. Entonces, por un lado, retomar esa idea, y por el otro, pues hacer una reflexión en este mundo contemporáneo en el que la inmediatez
inmediatez del consumo, el uso constante y cotidiano de las tecnologías de información y comunicación, que sin duda impacta en la forma en la que construimos, sobre todo las generaciones más jóvenes, el lenguaje, esta forma de cómo se construyen los imaginarios y cómo los aprendizajes y estas sinapsis que se generan y que se objetivan en la forma de la conducta. Me gustaría que nos compartieras cómo la imagen del docente se podría reivindicar social y culturalmente ante este escenario que se nos presenta bastante complejo. Esa sería la pregunta central, y cómo podríamos entonces hacer este rescate del que ya haces alusión de lo que era tu familia, tus abuelos, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Guillermina. La verdad es que yo pienso que el trabajo de la enseñanza es el más importante que existe en el mundo y que mis abuelos se dedicaron a la tarea más bella que puede haber. La más importante, la más trascendental, porque es la base de todo lo demás. Todo nace a partir de la educación y es la condición previa para cualquier otro desarrollo posible. En el artículo, en la columna periodística a la que se refería Guillermina, yo repaso la etimología latina de las palabras ministro y maestro. Ministro viene de la raíz del adverbio minus, que es una raíz que está en la palabra minúsculo, significa menos, lo pequeño, lo mínimo. Y por tanto el ministro sería la persona que se ocupa de las tareas de importancia secundaria, de importancia menor, mientras que maestro viene de la palabra latina magister, que incluye la palabra magis, que es lo que significa lo más. Entonces el maestro es el que se ocupa de las cosas importantes y el ministro de las minucias. Y a partir de esa constatación etimológica que nos viene del legado del latín, pues yo terminaba el artículo afirmando que pasar de un ministerio a una escuela es un ascenso, porque es pasar de lo menos a lo más. Efectivamente, tengo la sensación de que en este mundo contemporáneo proyectamos nuestra admiración y nuestro interés hacia profesiones que realmente no ofrecen tanto al mundo como la enseñanza, aunque sean perfectamente respetables y sea conveniente también reconocer el mérito en todos los oficios, pero la educación es el más esencial. Y desde los tiempos de Sócrates, que fue obligado a tomar la cicuta bajo acusación de pervertir a la juventud, tenemos un triste historial de persecución a los docentes, de obstáculos, de falta de reconocimiento, de falta de medios, y eso es algo contra lo que creo que es muy importante luchar y de alguna manera intentar recolocar las cosas en su justa medida, porque la educación es para mí la mayor esperanza de un ascensor social justo que permita a todas las personas oportunidades que a lo mejor no les estaban garantizadas por su nacimiento. Y yo misma soy el resultado de la educación pública en el colegio, en el instituto, en la universidad, de las becas que me permitieron después estudiar el doctorado en la ciudad de Florencia y también investigar en Oxford. Y toda mi trayectoria intelectual se sostiene gracias a la apuesta que la sociedad hizo, colocó en mí a través de esas becas y de esa educación pública. Entonces, yo siempre que tengo la oportunidad
expreso esa gratitud, ese reconocimiento. Sé que hay un esfuerzo detrás de todas las personas que sustentan la educación pública con su trabajo cotidiano y por eso creo que hay que ser extremadamente aguerridos en la defensa de la educación y muy especialmente de la educación pública, que es la única que realmente no cierra las puertas a nadie. Y el mundo tecnológico a veces nos desconcierta porque nos hace prestar más atención a las tecnologías, es decir, a los soportes, a los instrumentos, a las mecánicas, que no a los contenidos. Y son los contenidos lo realmente esencial, sean cuales sean las tecnologías que los soporten o que les sirvan de vehículo. Estamos en una época que, debido a la inteligencia artificial y muchos otros retos sociales y económicos, la educación afronta dificultades como siempre, más que nunca, pero como siempre. Y por eso sí que en la medida de lo posible yo intento insistir en que formemos de una manera muy cuidadosa a las personas que se van a dedicar a la enseñanza, porque son nuestra esperanza, y después que coloquemos también confianza en los docentes que a veces están profundamente cuestionados, pero son los especialistas en un oficio muy difícil, muy generoso y absolutamente imprescindible. Bien, mi pregunta es la siguiente. En su libro El infinito en un junco, usted relata de manera fascinante una escena de la película El cielo sobre Berlín, en la que la cámara se desliza por la enorme sala de lectura y de repente, sin que nadie llegue a percibirlo, entran a la biblioteca un grupo de ángeles. Como los humanos no pueden verlos, los ángeles se acercan con libertad y se sientan a su lado. Se asoman a los libros que están leyendo los humanos. Quieren entender qué sienten los vivos en esos momentos y por qué los libros los atrapan con tal atención e intensidad. ¿Cómo podríamos, como profesorado universitario, cultivar en nuestro alumnado esa misma capacidad de asombro por la lectura que se ejemplificó en este caso con Los Ángeles? Gracias, muchas gracias por esa pregunta. La cuestión de la promoción de la lectura y del cultivo de ese hábito, porque leer también es un hábito, es algo que se va mejorando a lo largo del tiempo y que se va disfrutando y conociendo mejor a medida que se practica, es completamente esencial. Ayer con Juan Carlos Yáñez, el doctor Yáñez, comentábamos que él inicia muchas veces sus clases leyendo un fragmento de un texto breve o de un relato o de algún conjunto de ideas que no están directamente relacionadas con la asignatura y con la materia que imparte, pero que están orientados a despertar curiosidad por los asuntos más variados que aborda la literatura o la filosofía, el ensayo, la historia. Yo creo que la curiosidad existe en todos nosotros, que somos criaturas ávidas de conocer y de entender y de saber, y que cuando captamos las razones por las que las cosas suceden, sentimos una especie de alegría interior irrefrenable cuando algo que carecía de sentido de repente se vuelve mucho más nítido y comprensible. Entonces eso es algo que hay que cultivar, que no dejar que caigamos en la apatía y en la pasividad a la que muchas veces nos arrastran las pantallas, los celulares. Un poco este riesgo que existe ahora mismo para jóvenes y adultos y personas de todas las edades, incluida la de piedra, que es estar mirando las pantallas, las redes sociales, los buscadores y dejar que nos encierren en una burbuja, porque siempre nos proporcionan contenidos que van a reforzar nuestras ideas y nuestros prejuicios previos.
la lectura tiene la capacidad de sacudir esos prejuicios y esos conceptos que habitan en nosotros y que muchas veces ni siquiera hemos cuestionado. La ventaja de leer un libro frente a utilizar un celular para leer noticias o contenidos es que el libro nos va a retar interiormente, no nos va simplemente a dar la razón, no nos va a halagar diciéndonos que nuestras convicciones son las más acertadas, como hará el celular, sino que nos confrontará ante ideas distintas, transformadoras, con las que a veces no estaremos de acuerdo, otras veces sí, o a lo mejor parcialmente, pero que no van a tener contemplaciones, no van a transformarse para adularnos. Y eso es un ejercicio intelectual ineludible en estos tiempos si queremos mantener a la gente joven alerta, despierta, vital y capaz de entender los grandes retos del presente. Entonces, esa lectura compartida en las clases, dejar un espacio de tiempo para disfrutar la lectura en voz alta, que es una herramienta muy valiosa desde los tiempos de la oralidad, para introducir a los libros, para abrir puertas de lecturas posibles, para ofrecer reflexiones que a lo mejor nunca se les habían ocurrido a nuestros estudiantes. Pues ese me parece un ejercicio que es muy valioso y que tiene una fuerza enorme, porque desde que la humanidad existe nos hemos reunido alrededor de las hogueras a contar historias, a compartir pensamientos, a relatar nuestras memorias, y ese ejercicio tiene un atractivo enorme. Pensamos que el ejercicio de leer en voz alta sea algo a lo que tienen derecho solo los niños pequeños en la infancia, les leemos cuentos antes de dormir, y pareciera que los adultos perdiéramos el derecho a que nos lean en voz alta, cuando es un ejercicio maravilloso, y yo les animaría a practicarlo también en sus clases y en las aulas. La lectura de textos breves o de fragmentos que puedan ser estimulantes y que les aviven el deseo de leer, de pensar o al menos de cuestionar sus certezas. Primero, gracias por compartir el conocimiento y felicidades por su doctorado. Mi nombre es Alberto Bricio, soy docente de la licenciatura en nutrición en la Facultad de Medicina, y mi pregunta va dirigida, de hecho, en sintonía con lo que dijo el doctor Mesa, que es nuestra labor como docente ahora afuera del aula, que es curioso porque a veces necesitamos inspiración. Entonces, ¿cómo nosotras podríamos inspirarnos para a su vez inspirar a nuestros estudiantes para el fomento, pero del pensamiento crítico? Yo asumo que con esto, de hecho, podríamos fomentar que, tengamos la apertura para cuestionar y para ser flexibles para recibir estas cuestiones y con ello transformar ideas. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Ojalá yo tuviera la respuesta para esa pregunta que podría mantenernos debatiendo durante una sesión entera. Pero sí creo que es muy importante, intuyo al menos desde mi experiencia, que primero a la persona que enseña le tiene que gustar realmente, apasionar, interesar, intrigar su materia, porque solo puedes transmitir ese entusiasmo si de verdad tú sientes profundamente que eso que estás enseñando no es solo una colección de datos eruditos, sino algo que encaja profundamente en la raíz de lo humano. Por eso esa vocación me parece muy importante y en general la pedagogía y la enseñanza tienen, creo, que estar guiadas por ese amor profundo a la materia. Uno de los grandes pedagogos de la antigüedad, que además nació muy cerca de donde yo provengo, que era Quintiliano, que escribió las Institutiones Oratoria, que es uno de los libros básicos y fundamentales para entender la pedagogía romana antigua, decía
que en la enseñanza el amor por el maestro se acabará convirtiendo en el amor por la materia. O sea, que tiene que haber, creo, también una actitud abierta y cariñosa hacia los estudiantes para que ese afecto o esa amistad o ese interés o esa admiración hacia la persona acaben trasladándose a la materia que les explica o que comparte con ellos. Y en segundo lugar, para mí siempre era importante mantenerme, cuando daba clases, en contacto con muchas disciplinas artísticas, porque aunque parezca que no tengan ninguna conexión con lo que enseñamos, sí que creo que nos devuelven a la raíz de lo que nos hace esencialmente humanos y también con las herramientas con las que conseguimos emocionar, conmover a las otras personas, y podemos aprender del teatro, de la literatura, del cine, de la música, de la danza, de todas esas disciplinas, entender cómo se mantiene la atención, cómo se estimula el pensamiento, cómo se emociona y se conmueve, y de formas muy inesperadas aplicar eso también a la forma en la que impartimos las clases. Y también porque la lectura renueva nuestras ideas y nos saca de los mimetismos o de la metodología mecánica que a veces hemos aprendido. Yo, en los tiempos en los que daba clases, creo que aprendí de mis alumnos la lección esencial que luego trasladé al Infinito en un junco cuando lo estaba escribiendo. Y es que es muy importante emocionar. Cuando yo empezaba a dar clases como jovencísima profesora, reproducía los mismos métodos con los que a mí me habían enseñado, que consistían en hacer clases muy abstractas sobre conocimientos, épocas, datos concretos, ideas y conceptos esenciales, y solo cuando ya había transmitido, digamos, la materia pesada de la asignatura y de la sesión, contar una historia, una anécdota, un chiste, una peripecia, una vida personal, una biografía, como para aliviar la atmósfera y crear un poco más de distensión. Y cuando corregía los exámenes de mis alumnos me daba cuenta de que toda la parte principal y abstracta de la asignatura no les había dejado huella, y lo único que recordaban era la anécdota, la propina, la historia. Y eso me hizo pensar que la humanidad ha transmitido el conocimiento en forma de historias a lo largo del tiempo y que tenemos un cerebro narrativo. Entonces, en la medida en que podamos sacar de la abstracción los conocimientos, aterrizarlos en la tierra, en historias de personas, relacionarlos con la vida de quienes nos escuchan, explicarles por qué eso es vital e importante, qué cambios ha producido, qué peripecias y búsquedas y retos tuvieron que afrontar las personas que llegaron a esos conocimientos o a esos hallazgos, tenemos muchas más posibilidades de dejar una huella duradera, porque las cifras frías y los datos resbalan en la memoria. Ahora los neurólogos ya han descubierto que efectivamente las áreas de la memoria y de la emoción están muy interrelacionadas en la mente, y por tanto, en la medida que conseguimos emocionar, llegar, tañer esas cuerdas interiores de quienes nos escuchan, tendremos muchas más posibilidades de dejarles una huella con lo que intentamos transmitirles. Y eso es lo que yo apliqué en El Infinito en un junco, el esfuerzo por convertir todos esos 10 años de investigación académica sobre la historia de la lectura en un tapiz de historias que fueran dinámicas, que fueran apasionantes y que casi parecieran una novela de aventuras, cuando en realidad lo que estoy transmitiendo es todo el conocimiento sobre la historia de los libros y algunos aspectos muy técnicos sobre la apariencia concreta y la elaboración de los libros. Pero en la medida que se consigue convertir en una anécdota, en un viaje, en una aventura, en una peripecia, pues tiene muchas más posibilidades de dejar huella y memoria en quienes escuchan o leen o comparten. Muchas gracias.
Hola Irene, mi nombre es Krishna Naranjo, de la Facultad de Letras y Comunicación. Ha sido un verdadero gozo, un gozo profundo, literario, vital, leerte y por supuesto escucharte. En El infinito en un junco no solamente se albergan estos libros, autores, personajes históricos, personas anónimas que han cuidado los libros, se apuesta mucho por la palabra. Y en mi lectura, cuando me llegaban frases que además son bellísimas, pero bellísimas en tanto potentes, en tanto certeras. Y hubo una que quisiera hoy yo plantearte porque pues pondera mucho la cuestión de la escucha activa, que dice algo así como: los primeros relatos de tu vida entraron por las caracolas de tus orejas. Me pareció bellísimo, ¿no? ¿Cómo recreas esto? Hoy en día, en donde la tendencia es más comunicarnos de manera instantánea, leernos de rápido, con imágenes, etcétera, y que de pronto esta escucha activa se va perdiendo. ¿Qué es lo que tú nos puedes decir acerca de esto? Gracias. Gracias de corazón, una pregunta muy hermosa. Para mí la oralidad es un factor esencial todavía de la comunicación. Creo que la aparición de la cultura escrita no acabó con la oralidad y de hecho todavía celebramos conferencias, clases que nos remiten al poder de la oralidad y tenemos que ser conscientes de que esa fuerza de la palabra sigue manifestándose y desplegándose completamente en el momento presente. Por eso yo siempre he sido partidaria de las lecciones de oratoria o al menos de los debates como ejercicio académico. En el mundo anglosajón que yo conocí en Oxford, se practica constantemente el debate en las clases para ayudar a perfilar mejor los argumentos en el intercambio con otras personas u otros equipos de debate, y de esa manera se ayuda también a desarrollar incluso la capacidad de argumentar en un sentido, en el otro, la parte técnica que tiene el uso de la palabra elocuente, que es tan importante, y los antiguos lo sabían a la perfección porque consideraban la oratoria uno de los grandes géneros literarios. En efecto, leer supuso un cambio en los equilibrios. Antes el oído tenía más importancia y cuando enseñamos a los ojos a escuchar a través de la lectura, entonces se desequilibró más a favor de lo visual. Y todavía en el presente encontramos a veces ese desequilibrio, ¿no? La tendencia a recurrir o a preferir las imágenes, los vídeos, las redes sociales al ejercicio de la palabra desnuda o la palabra alada, como decía Homero. Sin embargo, yo sigo creyendo que la palabra y la presencia tienen un gran poder, y una de las demostraciones sería la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que está teniendo lugar estos días, donde la gente acude de todo el país o a veces incluso de otros países para escuchar a escritores o para tener ese momento de conversación y de presencia íntima con ellos. Hay que defender el uso de la palabra, porque la palabra también se puede marchitar o se puede opacar si no la utilizamos con cuidado, con precisión, con conocimiento y también con buena fe, porque hay ciertas palabras que la necesitan, la buena fe, que no se utilicen esos grandes conceptos en los que se sostiene nuestra esperanza solo para atacar, para agredir, para manipular o para dañar a otras personas. El lenguaje es una oportunidad enorme, pero también se puede utilizar para hacer un daño terrible. Y en este sentido yo una vez escribí un artículo sobre lo que se llama
el síndrome, el síndrome de Pigmalión, esto es, que hace referencia a un mito antiguo, que es el de un escultor que se enamoró de una de sus estatuas, la que había construido, y que representaba a una mujer bellísima, y entonces deseó tan profundamente que esa mujer se volviera de carne y hueso para poder amarla y tener una relación con ella, que los dioses en premio le dieron la vida y la convirtieron en un ser viviente. Entonces, el llamado síndrome de Pigmalión lo que supone es que nuestra percepción de las posibilidades de una persona pueden hacerse realidad, como sucede con la estatua de Pigmalión. Y hay un experimento en el cual se hicieron en una serie de clases unas pruebas de inteligencia y se les dieron a los maestros unos resultados ficticios. Les dijeron que los alumnos que habían demostrado tener más capacidad e inteligencia eran una serie de nombres escogidos aleatoriamente y que no se correspondían a los resultados reales de las pruebas. ¿Qué sucedió? Que a final de curso esos alumnos resulta que tuvieron los mejores resultados académicos. ¿Por qué? Porque quien enseña también proyecta sus expectativas en el otro y la confianza, en la medida en la que crees en la otra persona, en que se lo expresas y se lo demuestras, lo alientas y le das alas. Las palabras dolorosas, las palabras que minan nuestra confianza, nos pueden hundir y nos pueden hacer realmente menos inteligentes, menos brillantes de lo que realmente somos por la fuerza que tienen para abatirnos, o todo lo contrario, si son palabras de confianza, de aliento, de cariño, pueden hacernos remontar. Y yo esto lo he vivido con mi hijo, que ha nacido con graves problemas de salud y ha tenido dificultades de aprendizaje, y yo me he dado cuenta de lo importante que es la confianza, que en ningún momento creyera que no confiábamos en su potencial y en sus capacidades. Entonces ahí está la fuerza de la palabra, la fuerza de lo que transmitimos y comunicamos a las personas a las que educamos o a las personas con las que nos relacionamos. Y este es un poder terrible que es desasosegante, lo podemos utilizar muy bien o muy mal. Dice el Evangelio, una palabra tuya bastará para sanarme. Esto puede ser así o puede ser todo lo contrario. Y por eso hay que ser conscientes de ese poder enorme de la palabra, de la presencia, de la reacción y de la actitud, y ejercerla de la mejor manera posible. Buenas noches, qué gusto saludarla, doctora Vallejo, doctora Susi Preciado, qué gusto saludarla, y junto a todas las compañeras y compañeros que hoy nos acompañan. Agradezco a quienes organizaron esta noche tan especial en la que tengo suerte porque mi pregunta fue escogida. Soy José Manuel de la Mora, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Yo quisiera preguntarle, doctora, ¿de qué manera el ejemplo de Irene Vallejo puede ser de utilidad para nuestras adolescentes mexicanas, sobre todo en este momento, que se den cuenta de su enorme importancia, de su enorme valor, sobre todo en este momento que en México vivimos entre tanta violencia y entre tantos terribles feminicidios? Por favor. Gracias. Gracias por esa afirmación. Yo creo que las mujeres mexicanas tienen grandes referentes en su propia cultura, y yo misma hace unos días en la FIL de Guadalajara expliqué y compartí con el público cómo una generación de escritoras latinoamericanas que han empezado a publicarse en España en las últimas décadas sirvieron para alentarnos a las mujeres que escribimos en mi país, en España,
y para darnos confianza y para impulsarnos a seguir trabajando y tener más fe en nosotras mismas, porque hay en estos momentos en Latinoamérica un movimiento literario de mujeres extraordinariamente valiosas y brillantes y reconocidas, que se convierten en referentes para nosotras en Europa y especialmente en España. Acá en México, por ejemplo, pues tienen a Cristina Rivera Garza, que creo que ha escrito un libro totalmente esencial respecto al tema que mencionaba, que es El invencible verano de Liliana, que creo que será un clásico absoluto, que ganó el premio Pulitzer y que supo perfectamente encontrar las palabras para esos silencios que nos habían asfixiado durante tantas décadas y nombrar el feminicidio, rebelarse contra las trampas de la culpabilización a la víctima y hacer en definitiva un homenaje de su hermana, no solo como si el haber sido víctima de un feminicidio la definiera completamente, sino precisamente en todo lo que la hizo esencial, valiosa, brillante a lo largo de los años en los que vivió. Y ese libro ha sido verdaderamente una brisa refrescante y nueva que ha cambiado la forma de hablar y de pensar sobre ese tema. Recuerdo un Día de la Mujer, un 8 de marzo en Madrid, en la Casa de México, una conversación con Brenda Navarro y con Cristina Rivera Garza, en la que tuve la oportunidad de participar, y después de esa conversación sobre todos estos temas participamos en una lectura colectiva que se estaba haciendo a través de internet de esa novela sobre Liliana, en la que se hacía una maratón, un relevo, y se leía la novela de principio a fin en distintos países y latitudes, celebrando precisamente a Liliana, que ya aparece en las pancartas de las manifestaciones del 8 de marzo en España como un referente esencial. Y tantas otras figuras como Guadalupe Nettel, como la jovencísima Aura García Junco, a la que ahora estoy leyendo y a la que he podido conocer en la FIL, Valeria Luiselli, tantas figuras que están transformando nuestra mirada y que demuestran que la literatura y el arte en general pueden ayudarnos a manifestar nuestra demanda de justicia social, y puede ser un camino lleno de futuro. Por eso yo siento que realmente hay un sentimiento de gratitud mío hacia la cultura mexicana, hacia Elena Garro, que no es una escritora joven, pero a la que hemos empezado a leer ahora mismo, hace poquísimo tiempo, Elena Poniatowska o Margot Glantz, todas esas grandes figuras de referencia que siempre estuvieron ahí y que ahora nos recuerdan, Rosa Beltrán, otras, que las mujeres podemos tener una presencia importante en la sociedad. Rosario Castellanos, que es absolutamente maravillosa, y bueno, desde Sor Juana Inés en adelante. Por eso yo lo que respondería es que realmente lo que no les faltan son referentes, y lo importante es escucharlas, escuchar esas voces que realmente están clamando por la justicia, recordándonos esa tragedia de los feminicidios y cómo es importante transformar las formas que tenemos de relacionarnos para conseguir acabar con esa fatalidad de la violencia que está presente en todos los países y en todas las sociedades, y que realmente tenemos que unirnos para acabar con esa lacra. La cultura, la literatura y el arte, en la medida en la que modelan los imaginarios, creo que tienen un gran papel en esa historia, y pueden hablar a las generaciones más jóvenes sobre los peligros, sobre las trampas verbales, sobre los errores y las injusticias, con un lenguaje muy claro, para que sean capaces de transformarlo.
Doctora, ha sido una noche, creo, excepcional. No creo que me pueda expresar de una mejor forma, decir que todos hoy, es que estaba mirando, cuando estabas hablando te veía a ti y podía mirar las caras de quienes están aquí en esta audiencia y todos estaban muy atentos, deja decirte, estaban escuchando todo lo que tú estabas transmitiendo y creo que esta noche termina con otra fiesta, donde los docentes de la Universidad de Colima, tanto de nivel de bachilleratos como de licenciatura y posgrado, están aquí presentes porque también querían escucharte, también querían establecer un diálogo y como lo dice la frase que tenemos aquí en la lona, ha sido un placer de verdad, no solamente el mensaje dice el placer de la enseñanza, pero el placer de haber estado aquí esta noche contigo ha sido de verdad ese manjar que no solamente nos permitió escucharte, sino también nos permitió recrear escenas en nuestra memoria y pintarnos un mundo de colores muy diferentes. Yo a nombre de la Universidad de Colima agradezco muchísimo esta tarde-noche que estuviste con nosotros, que nos permitiste lograr este diálogo. Yo sé que todavía hay más cosas que quisiéramos preguntar, pero también entiendo que tenemos que poner un alto a veces en el camino. Y bueno, me gustaría nada más, a nombre de la Universidad de Colima, nuevamente lo expreso, agradecerte mucho que estés aquí con nosotros, decirte que esta es tu casa, ya formas parte del claustro universitario. De verdad ha sido un placer, estoy muy emocionada, de verdad, y bueno, nos gustaría que si nos puedes regalar unos minutos más para que puedas, si hay alguien que tenga sus libros, que lo hayan traído, la doctora pueda firmarlos, expresando en el libro el que ellas estuvieron aquí presentes este día, esta noche en la ciudad de Colima, y espero también que tu presencia en la Universidad de Colima, así como a nosotros nos dejó una huella la lectura de tu ensayo, estas vivencias también dejen una huella en tu corazón de que Colima es tu casa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, de verdad. Es profundamente emocionante este doctorado honoris causa en esta tierra tan literaria y llena de vocaciones de Juan Rulfo y Pedro Páramo, tan importantes en lo personal y lo vital para mí. Simbólicamente es el lugar donde retorno a los orígenes, porque le escribía hoy a mi hijo Pedro, estoy en tu patria. Y también en un sentido muy íntimo este doctorado honoris causa viene a cerrar una herida porque, como contaba hoy durante la comida, yo quise dedicarme a la enseñanza, a la docencia universitaria. No pudo ser porque en un momento muy importante de toma de decisiones vitales opté por cuidar a mi padre enfermo y cuando quise reincorporarme a la vida universitaria fue imposible porque había perdido el tren de las publicaciones, de las investigaciones, de las becas y de los méritos curriculares y eso fue tremendamente doloroso en su momento. Casi sentir que se me había castigado por dedicar todos mis esfuerzos a cuidar a mi padre enfermo y no abandonar a un ser querido. Y después de esos años de sentir ese dolor, gracias a ustedes y gracias a este doctorado honoris causa, ahora siento que se me vuelven a abrir las puertas de la universidad y que esa vieja herida se cura, sana y se vuelve a convertir en un sabor de boca muy dulce, muy profundo y muy hondo, y por eso quiero darles las gracias a toda la comunidad de la Universidad de Colima por este día inolvidable. Mil gracias.
Bueno, yo me emocioné la noche aquella del 3 de diciembre cuando la escuchamos por primera vez y me volví a emocionar ahora escuchándola. Y ya no quisiera decir más cosas después de esta espléndida sesión con la palabra, el pensamiento, la emoción, la pasión de Irene Vallejo. Voy a leer en unos minutos, en muy pocos minutos que nos quedan, voy a leer algunos de los comentarios que creo que serían el mejor cierre. He leído o he intentado leer todos los comentarios que han dejado y la verdad es que no alcanzarían 10 o 15 minutos, pero creo que eso es el mejor testimonio de que esta sesión ha sido un cierre magistral de estas jornadas académicas de las conferencias. Hay un comentario del doctor Basilio, maravilloso, felicidades y de verdad gracias. Marcial Laviña, la Universidad de Colima, en su afán por cultivar el alma y la mente, ha llevado a cabo un acto de difusión cultural que evoca el espíritu de creación y experimentación al dar por cierre al ciclo de charlas, nuevos paradigmas de la educación en México. En este contexto, la reciente entrega del título se erige como un homenaje a la palabra y a la literatura, gracias a la Dirección de Personal Académico y a la Universidad de Colima. Martín Álvarez, excelente disertación. La doctora Chávez también, participativa como cada mañana, gran lección de Irene Vallejo para los docentes. Isis Aguirre también nos deja su comentario, Luisa Fernanda, Eliazar López, Mariana Villanueva, es un deleite escucharla y sentir y pensar con su compartir, Gaby Gildo, Salvador Armenta, Cecilia Ceballos, Sara Sandoval, Carlos Daniel López. Bueno, son muchísimos. Mejor aquí cierro para no abusar del tiempo. Tuve el privilegio de participar en la organización, en el contacto con Irene, pasar muchas horas durante 3 días con ella y supe de la organización y sé muchas cosas que tuvieron que pasar durante muchos meses para llevar a cabo la visita de la doctora Irene Vallejo. Por eso quiero aprovechar para agradecer en lo personal a la gente que colaboró en toda la visita y en este encuentro en especial, al rector, por supuesto, que fue muy incisivo en la importancia de aprovechar la visita de Irene, no solo para tenerla en el teatro, sino para que pudiera conversar con profesores. El maestro Joel Nino, el secretario general, fue el organizador de buena parte de la visita y él estuvo en contacto con la doctora Susana y con la doctora Chávez para coordinar este encuentro. Gracias también al maestro Joel, al personal de la Dirección de Desarrollo del Personal Académico, a su directora, a la doctora Chávez, y a la gente de medios y particularmente de la televisión que nos ha editado de manera tan especial y tan emotiva esta sesión. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día y un inicio de semestre espléndido. Ojalá no se nos acabe este tanque de gasolina que nos acaba de inyectar al ánimo la doctora Vallejo y que regresemos a nuestras clases con un poco más de pasión de lo que ponemos siempre. Bueno, muchas gracias también por la invitación que me hizo la Dirección de Personal Académico, la doctora Chávez, por su confianza, y le dejo la palabra a nuestra coordinadora de docencia, la doctora Susana Preciado, para hacer el cierre de estas actividades. Muchas gracias, buenos días. Muchísimas gracias, doctor Juan Carlos. De verdad es un placer, como lo has dicho, y todos los comentarios que están en el chat. Cerrar de esta manera es realmente un regalo, no solamente para nuestros oídos, sino también para nuestra alma. Estas jornadas que se denominaron Nuevos Paradigmas de la Educación en México, ustedes lo han visto durante estos días, ha sido un trabajo que no solamente es el de estas 2 semanas de que se han mostrado, porque todavía continúa en los talleres que tenemos para el término de las jornadas, sino es un trabajo que se hace meses atrás para poder contactarnos con todas las personas que se están invitando para que puedan participar en este evento. En este evento tuvimos 8 conferencias magistrales, un video del encuentro con Irene Vallejo, y quiero comentar un poquito de cómo surgió este video.
fue porque cuando hicimos la charla allá en el archivo histórico, bueno, el espacio no nos daba para poder tener más de 110 personas y hubo muchas personas que estuvieron expresándose a través de las redes sociales de que requerían haber participado en ese lugar, que les hubiéramos invitado a que asistieran a esa charla con Irene, y fue de ahí donde surge la idea de que el cierre de las conferencias fuera precisamente esa charla para que más personas pudiéramos tener el deleite de tener la oportunidad de escucharla. Y ustedes vieron el trabajo que se hizo de edición de la conferencia. Es como si hubiéramos estado ahí con ella, solamente nos faltó a nosotros interactuar, pero hubo docentes de la Universidad de Colima que pudieron hacerlo a nombre de cada uno de nosotros. Se realizaron 40 cursos, talleres acerca de una infinidad de temas, como fueron los temas socioemocionales, pedagógicos, digitales, didácticos, de investigación, género, bienestar personal, inclusión y gestión escolar. 28 talleres sobre cultura, investigación digital, bienestar personal, inclusión, didácticos, disciplinar. 8 cursos también sobre temas de inclusión y otros diversos temas. 5 charlas muy interesantes que a lo mejor estas atañen un poco más hacia un sector de la población de nuestra universidad que tiene que ver con todo lo que son las convocatorias federales, como son lo del PRODEP y del SDPET. También hubo charlas sobre la historia del arte, la representación de la vejez de la idea en el mercado, casos de éxito en transferencia de tecnología universitaria. Y ahorita en unos minutos voy a dar una charla sobre responsabilidad social universitaria. También tuvimos 3 microtalleres que fueron sensacionales por los comentarios que estuvimos revisando. Uno fue el Chinku terapéutico, estrategias y herramientas de la acción tutorial y elaboración de propuestas técnicas y económicas de actividades de vinculación. 2 diplomados se iniciaron, el de Impulsa tu Proyecto Emprendedor y Agentes TICS, prácticas educativas con inteligencia artificial. Pero si aún creen que no hicimos mucho, también se realizó un ciclo de cine sobre maestros rurales, de un seminario llamado Escuelas Digitales, Agentes TICS, también un ciclo integrando con, la Escuela de Agentes TICS integrando con inteligencia y charlas sobre los ecos del arte, historia y visión y legado. Si se dan cuenta, el programa de estas jornadas tuvo una gran variedad de posibilidades en el que no solamente desarrollamos habilidades que tienen que ver directamente con nuestro quehacer didáctico-pedagógicas, sino también que vinieron a mostrarnos que somos personas, que tenemos sensibilidades y que tenemos algunas necesidades, y todo ello lo pudimos ver en nuestras jornadas de este inicio de semestre. Así como lo comentó Juan Carlos, voy a robar sus palabras. Con esto, todo ello, esperemos que realmente nuestras energías, nuestras vitaminas, nuestras baterías estén recargadas al máximo para que todo nos alcance para todo el semestre y que podamos nosotros, así como cada año, cada inicio de semestre, lo hacemos con mucho entusiasmo, con muchas ganas de regresar al salón de clases porque queremos ya regresar a esa dinámica que a muchos de nosotros nos apasiona. Con todo esto que nosotros ahora tenemos, seguramente vamos súper mega recargados. Y con ello quiero hacer, a nombre de toda la comunidad de la Coordinación General de Docencia, declarar clausuradas estas jornadas académicas que se realizaron en el marco de la necesidad que tenemos de la formación, del programa de formación de nuestros profesores, que iniciaron el 9 de enero y concluyen el 22 de este mes. Muchísimas gracias y pronto estaremos en contacto para poder continuar realizando muchas otras actividades que estamos ya planeando para todos y todas ustedes. Que tengan un excelente día.